Buenas tardes, hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo, que el Señor se continúe manifestando en cada uno de nuestros corazones. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí, y doy gracias a Dios porque no solamente eh, me estás viendo solo tú a través de tu pantalla, sino que sé que hay muchas personas que están en compañía. Sé que Dios está utilizando los medios y está utilizando los recursos para que su pueblo pueda congregarse, para que su pueblo pueda estar en armonía, aunque sea de manera digital. Dios está en medio de nosotros. Tengamos fe con respecto a eso, hermanos. Sé que de alguna manera las personas que hemos estado aquí, el pastor Jorge, el pastor Gustavo y este su servidor, nos hemos convertido como esas personas que aparecen en televisión abierta para dar las estadísticas acerca de cómo avanza esta pandemia, cómo avanza este virus, y son muchas veces noticias de no mucho agrado para las personas que las escuchan. Pero a diferencia de ellos, nosotros estamos aquí con el objetivo de proclamar las buenas nuevas de salvación, para proclamar las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso quiero que me acompañes y quiero que leas conmigo el libro de Juan. El libro de Juan en el capítulo 10, del versículo 34 al versículo 38. Juan, capítulo 10, del versículo 34 al 38. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nos dice: Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Vamos a hacer una breve oración para pedir la guía de nuestro Espíritu Santo, de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que le das a tu pueblo, Señor, de estar reunidos una vez más para aprender acerca de tu palabra, Señor, que sabemos que es nuestra guía para nuestro diario vivir, Señor. Y te pedimos en esta hora, te pedimos en este momento, Señor, de que tú envíes a tu Espíritu, Señor, para que sea Él el que hable a nuestros corazones, Señor, y hable a nuestra mente, a nuestro entendimiento, para que esta palabra, Señor, pueda ser como una semilla sembrada en buena tierra, Señor, y que pueda producir el fruto que tú demandas, Señor. Te lo ruego y te lo suplico en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Lo primero que quiero que miremos, hermanos, en esta tarde es el hecho de que nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión estaba siendo atacado. Estaba siendo atacado por los fariseos. Los fariseos, si bien en algún momento ellos aportaron para bien para el pueblo, porque ellos fueron los que se encargaron de alguna manera de que el pueblo volviera a los caminos de Dios por medio de la ley, ellos fueron cometiendo errores. Ellos cometieron el error de malinterpretar la ley de Moisés y fueron añadiendo cosas. Y fue lo que básicamente Jesucristo vino a hacer a esta tierra como parte de su ministerio, fue a erradicar esa mala enseñanza, esa mala doctrina que los fariseos habían sembrado sobre el pueblo judío. Naturalmente Jesucristo se basaba en las Escrituras. Jesucristo nos narra el libro de Juan que les dio una cucharada de su propia medicina. Jesucristo usa la ley que ellos se amparaban, la ley donde ellos se cobijaban para juzgarle a Él, y Él les dice, no está escrito, haciendo referencia al Antiguo Testamento, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Jesucristo utilizó un salmo. Específicamente Jesucristo utilizó el Salmo 82, versículo 6. Y lo curioso de este salmo es que no fue escrito por David, no fue escrito por Salomón, fue escrito por un hombre que se llamaba Asaf. Asaf era un cantor, era un músico en su momento de David y en su momento también de Salomón, pero también la Escritura nos cuenta de que este hombre Asaf también era profeta. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 30, nos habla acerca de la profesión que este hombre tenía. Y naturalmente Jesucristo recurre a las Escrituras para defender su posición, para defender sus argumentos. Pero lo que quiero que miremos en esta tarde, hermanos, no es el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya utilizado las Escrituras para defenderse.
sino en el hecho de que Jesucristo dio una enseñanza no solamente a los fariseos de esa época, no solamente a los apóstoles o a las personas que los rodeaban, sino una enseñanza que llega aún hasta nuestros días. Jesucristo les dijo en el versículo 36, en la parte final: vosotros decís, tú blasfemas, porque dije hijo de Dios sois. A él lo estaban criticando por las cosas que él enseñaba, pero él responde de la siguiente manera: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Jesucristo da un mensaje universal en esa ocasión. Jesucristo da un mensaje que llega aún hasta nuestros días y Él nos dice: es momento que dejemos de predicar, que dejemos de actuar con las palabras y empecemos a actuar con los hechos. Que la gente comience a conocernos por las cosas que hacemos y más por las cosas que decimos. Jesucristo dio en este mismo libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 36, un testimonio acerca de que las obras que él hacía daban testimonio de que él era el Hijo de Dios. Juan 5:36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Jesucristo cimentó las bases de su ministerio, haciendo entender de que él primero iba a hacer para luego enseñar. Eso es lo que nos enseña el libro de los Hechos en el capítulo 1, versículo 1. El fundamento, la base dentro de nosotros, según lo que nos enseña Jesucristo, para la aprobación de Dios en cada una de las cosas que nosotros hacemos, es el amor. Es el amor, hermanos. Nosotros podemos encontrar que Jesucristo en la última cena con sus discípulos, no con todos ellos, porque podemos recordar que, o les quiero recordar que en el pasaje que les voy a leer, Judas ya había salido de la sala y él se queda con 11 discípulos y él les da un nuevo mandamiento. Y en Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús les dijo: amaos los unos a los otros de la misma manera que yo os he amado. Este es el nuevo mandamiento que les doy. Y ese es el mandamiento que todavía puede hacer efecto en nuestros corazones. Esta es la base, hermanos, que nosotros necesitamos para que nuestras acciones tengan validez, para que nuestras acciones tengan el favor de parte de nuestro Padre Celestial. Para que entendamos un poco mejor esto también, quiero recordarles la parte cuando a Jesucristo se le preguntó con respecto a la ley, con respecto a las cosas que Moisés había dicho que enseñasen. Jesucristo resume de una manera magistral la ley y los profetas. Allá en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37 y 39, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros podemos notar aquí que el común denominador en ambos mandamientos, la base para todo nuestro actuar, tiene que ser el amor. Porque es muy sencillo, hermanos. Si yo amo a mi prójimo, yo no voy a robarle. Si yo amo a mi prójimo, no voy a matarle. Si yo amo a mi prójimo, no voy a levantar un falso testimonio contra él. Si yo amo a mi prójimo, no voy a tener ningún problema en extenderle la mano cuando él esté necesitándome a mí. Pero ¿cuál es la base para todo eso? El amor. Esa es la única cualidad, el único don que Dios nos dio, en el cual lo podemos imitar a Él en un 100%. Nosotros no podemos tener la santidad de Dios, nosotros no podemos tener la justicia de Dios, nosotros no podemos tener el poderío de Dios, nosotros no podemos tener la sabiduría que tiene Dios, pero nosotros sí estamos capacitados para tener el amor de Dios. Tú y yo tenemos la misma capacidad de amar con la misma intensidad con que Dios nos ama a nosotros. Tú puedes amar a tu prójimo con la misma intensidad con que Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. Y en eso quiero que hagas un énfasis, de que hagas una reflexión. ¿Qué tanto amor del que nos enseñó Jesucristo nosotros estamos reflejando hoy en nuestras vidas? ¿Qué tanto estoy actuando en pro del beneficio de mi prójimo? ¿Qué tanto estoy obedeciendo por amor las cosas que mi Dios me está demandando, que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó? Déjame decirte una cosa muy básica y muy sencilla. De esta generación en la cual tú y yo estamos viviendo, la generación de los últimos días, la generación de los postreros días, Dios no está esperando
Dios lo espera, pero no tanto. Quiero que me entiendas en ese particular. Dios lo necesita, pero no tanto. Una generación que habla en lengua sí está bien, pero no urge. Una generación que profetice sí está bien, pero no es lo que Dios demanda. Y quiero que leas conmigo para que entiendas mi posición. Primera de Corintios capítulo 13, del versículo 1 al versículo 3, la palabra de Dios dice lo siguiente. El apóstol Pablo, siendo utilizado por el Espíritu Santo, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y el segundo versículo tiene más peso todavía y dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslade los montes, y no tengo amor, nada soy. Pablo estaba enseñando en ese momento, y nos enseña todavía aún en nuestras vidas, de que aunque yo tenga toda la fe del mundo, de que puedo decirle a ese monte: quítate y arrójate al mar, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor es la base, es el fundamento que nosotros necesitamos para empezar a actuar en favor de Dios y para hacerlo de la manera correcta. Porque en el versículo 3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que yo necesito. Ese es el mensaje a gritos que nuestro Padre Celestial nos está diciendo en esta hora. En la Biblia nosotros podemos encontrar muchos ejemplos de manifestación de amor de nuestro máximo maestro, que era nuestro Señor Jesucristo. En alguna ocasión Él tuvo que intervenir para que una mujer que fue encontrada en el acto del adulterio no fuese apedreada, y Él recurre a la multitud, y Él les dice sabias palabras y les dice: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Porque indirectamente Jesucristo, si Él quería, pudo haber pasado por alto este acto, porque en cierta manera los judíos tenían razón de apedrear a la mujer. Estaba en la ley que tenían que apedrearla si la encontraban en el adulterio, mas sin embargo Jesucristo, porque la amó y en una manifestación de ese amor, Él interviene y ahuyenta a la multitud, porque amaba a la mujer. Otro caso, o el máximo caso de manifestación de amor, es el hecho de que Jesucristo se haya entregado en la cruz del Calvario, pero el origen de ese amor viene también de nuestro Padre Celestial. Un predicador recitaba a lo largo de esta semana que yo lo estaba escuchando, y él decía: si tú necesitas a uno de mis hijos para tú salvar tu vida, no cuentes conmigo. Si tú necesitas un riñón de mi hijo para que tú salves tu vida, definitivamente no cuentes ni con mi aprobación y mucho menos cuentes con uno de mis hijos. Y yo te puedo decir lo mismo: no cuentes conmigo si necesitas de Jorge Caleb, mi hijo, para que tú te salves. Definitivamente yo no estoy en la lista. Mas sin embargo la Biblia nos enseña que tenemos un Padre que entregó a su único Hijo para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Pero ¿qué movió el corazón del Padre? Lo que lo identifica a Él desde el principio: el amor. El amor que ha tenido para cada uno de nosotros, y el amor que sigue teniendo, y el amor que Él espera que manifestemos a nuestro prójimo. Así que quiero despedirme con una oración para que esta palabra haga eco en nuestros corazones, y quiero orar por un gremio en particular. Me gustaría orar por los médicos. Los médicos están haciendo hoy en día una labor loable, una labor que puede ser un ejemplo para nosotros, porque muchos de ellos, si bien están actuando en convicción del juramento hipocrático que hicieron, muchos de ellos también, en una manifestación de amor hacia el prójimo, están arriesgando sus vidas para que muchas personas puedan ser salvas, y es un ejemplo que nosotros podemos aprender también. Así que acompáñame en esta oración y que el Espíritu Santo me guíe. Padre, te doy gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que nos diste, Señor, de estar aquí reunidos, Señor, para que escuchemos tu bendita palabra, Señor, y que tú continúes hablando a nuestros corazones, Señor. Reconozco, Señor, que esta palabra va dirigida primeramente a mí, Señor, directamente a mi vida, Señor, para que yo empiece a actuar en pro de las cosas que tú me has hablado, Señor, pero que también, Señor, pueda hacer eco en la vida de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender a movernos por amor, Señor, a no hacer nada por un beneficio personal, Señor, sino que lo empecemos a hacer porque nosotros amamos
lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y que ese amor se manifieste hacia nuestro prójimo, Señor. Y por último, también quiero pedirte por esos médicos, Señor, que se encuentran allá arriesgando su vida, Señor, de que tú les sigas fortaleciendo a ellos, Señor, de que tú les sigas dando ese ánimo, Señor, para que ellos no se rindan en esta lucha contra esta enfermedad, Señor. Y aunque reconozco de que muchos de ellos, Señor, niegan tu existencia, ellos también necesitan de tu misericordia y espero que en medio de toda esta crisis, Señor, ellos te puedan encontrar a ti, Señor. Y si de alguna manera nosotros podemos ser movidos para que esas personas te conozcan, Señor, pon en nosotros el querer como el hacer, Señor. Pon en nosotros ese amor que nos mueva para poder de alguna manera enseñarles acerca de tu verdad, Señor, y enseñarles acerca de tu existencia. Muchísimas gracias, Señor, por todo lo que sigues haciendo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así que hermanos, que el Señor les bendiga.